Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar nuevamente de ángulos, pero aquí quiero que revisemos los ejercicios que usa una pequeña para que veamos qué dudas puede surgirle. Aquí ella trazó un ángulo de 140 grados. Vamos a revisar si efectivamente tiene la medida de 140 grados. Aquí tiene 140 grados, podemos verlo muy bien, 140 grados. La situación fue que la pequeña trazó el ángulo del lado contrario donde tuvo que haberlo trazado. Para que esto no le suceda, vamos a explicarles que el punto central donde se coloca el transportador es el vértice, como ya lo habíamos hablado, que une las dos rectas que va a formar el ángulo. Inicialmente ella nada más tenía esta recta. Entonces, al contar los 140 grados y una vez que trazó la línea, bueno, ella hizo esta marca para trazar su ángulo. Para ayudarlos con esto, los niños hay que explicarles que del punto central o del vértice donde va a marcar su ángulo, del otro lado va a poner el cero para ver de dónde va a empezar a contar. Y al mismo tiempo le ayudamos poniendo una flecha para que de esa flecha parta el trazo que va a hacer cuando deba de marcar el ángulo y no lo trace del lado contrario. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en este ángulo le sucedió algo similar. Tenía que trazar un ángulo de 120 grados. Vamos a ver si la medida es correcta. Sí, efectivamente. Aquí le da 120 grados. Pero su trazo, la marca del ángulo la puso en el lado contrario. Si le ayudamos a que marque el vértice y una vez marcado el vértice, ponga el cero de donde va a empezar a contar y la flechita, entonces aquí la niña va o el pequeño va a empezar a marcar el ángulo cuando ya haya encontrado la medida de donde está la flecha a la siguiente recta que marcó. Eso les puede ayudar mucho. Ahora vamos a darles otra estrategia. Algunos niños marcan una línea completa, tal vez basándose en la línea que viene en los transportadores, y marcan una línea completa, marcan un punto que será el vértice y de ahí comienzan a partir para hacer sus trazos, ya sea iniciando en el cero que está del lado izquierdo o iniciando en el cero que estaba del lado derecho. Para que no nos suceda eso, en lugar de poner la línea completa y un punto en el centro de la recta, únicamente vamos a hacer una recta y en cualquiera de los dos lados vamos a poner un punto. Aquí, por ejemplo, lo pusimos del lado izquierdo. Entonces, del lado derecho vamos a poner una flecha para que a partir de ahí se tome como en cuenta el cero, donde está la flecha. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a marcar un ángulo de 30 grados. Ponemos la marquita y hacemos la unión con una línea más o menos del mismo tamaño que tenemos la otra recta. Y entonces podemos hacer el trazo del ángulo sin que haya ningún otro lugar donde el pequeño pueda trazar el ángulo. Cuando a algunos pequeños les cuesta mucho trabajo el trazo de los ángulos, podemos ayudarlos a través de unir dos reglitas en las que ellos pueden marcar exactamente la abertura del ángulo. Vamos a hacer, por ejemplo, un ángulo de 60 grados. Entonces, con el transportador, el pequeño, como lo habíamos dicho, aquí tenemos una recta, ponemos el vértice, por ejemplo, del lado izquierdo, y entonces comenzamos en la flechita, ponemos el cero y contamos 60 grados. Vamos a contar 60 grados de donde pusimos la flechita con el cero. Aquí tenemos 60 grados y hacemos una marquita. Ya que está la marca de los 60 grados, para ayudarles a que y no se equivoquen de esta manera, podemos unir dos reglas. Puede ser de madera o de este tipo de reglas con algún mecanismo que ustedes puedan idear. Y entonces, aquí tiene el pequeño marcado el ángulo. No hay manera de que el niño lo ponga del otro lado. Se marcan las líneas y aquí dentro mismo marca el ángulo.
Esa puede ser otra idea. Vamos a hacer unos ejercicios en hojas cuadriculadas y unos ejercicios en hoja blanca para que las dudas que también les han surgido a algunos alumnitos puedan solucionarlas de esta manera. Aquí vamos a marcar un ángulo de 75 grados. Ya tengo mi recta, ponemos el vértice, que será donde vamos a marcar el punto central de nuestro transportador, comienzo donde está el 0 de la flecha que habíamos puesto y entonces marcamos 75 grados. Empiezo en el 0, busco el 70 y el 5. Podemos trazarlo directamente con el transportador o ayudarnos con este pequeño instrumento que no es tan difícil de elaborar y entonces ponemos el punto en el vértice, el punto donde se unen las dos rectas y entonces abrimos así de tal manera que encontremos las dos marcas, la línea y la marquita. Aquí marcamos el ángulo y de inmediato marcamos la abertura del ángulo de 75 grados. Vamos a hacer uno de 30 grados, marcando el vértice ahora del lado izquierdo, ponemos una flecha, marcamos el 0, colocamos nuestro transportador en el punto central del transportador, donde les había marcado que se une la línea vertical con la línea horizontal, contamos del 0, buscamos nuestro 0 y contamos 30 grados, 10, 20, 30. Aquí hacemos la pequeña marquita que coincide con el 150, pero estamos marcando 30 grados. Podemos marcarlo directamente aquí con el transportador o podemos hacer el uso de nuestras reglitas y buscar la abertura del ángulo a 30 grados. Aquí lo tenemos. Marcamos los 30 grados y marcamos la abertura del ángulo. Ahora, ¿qué sucede cuando nos dan un papel blanco, una hoja blanca y no tenemos el apoyo de la cuadrícula? Vamos a hacer exactamente lo mismo. En cualquiera de los dos lados de la recta vamos a marcar un punto. Aquí queremos marcar un ángulo de 20 grados, de 40 grados y de 50 grados. No vamos a girar la hoja, lo que vamos a girar es el transportador respetando lo mismo, que pongamos un punto que sea el vértice para unir ambas rectas y que coloquemos el transportador en la parte central para que coincida el 0 con una de las rectas. Vamos a empezar con el de 20 grados. Aquí voy a poner el punto. Del otro lado pongo mi flecha donde voy a comenzar a trazar el ángulo y el número 0. Entonces coloco el transportador así, exactamente que me coincida la recta con la línea que tiene mi transportador. Ahí coincidió. Tengo el 0 aquí, donde marca mi flecha, comienzo del 0 al 20, aquí hago la pequeña marquita y la uno con mi vértice y de donde tengo la flecha a la otra recta, ahí voy a hacer los 20 grados. Vamos a trazar el ángulo de 40 grados. Ahora quiero poner el vértice del lado derecho, entonces nuevamente comenzamos a contar del lado izquierdo. Ponemos nuestro transportador en el punto central. Aquí tenemos el 0, bueno, teníamos que poner aquí la flechita y aquí el 0. Vamos a comenzar a contar en ese 0, 40 grados. Y aquí tengo 10, 20, 30, 40 grados. Pongo mi marca con el mismo transportador o con una regla, trazo la línea y de donde tengo la flecha a la línea que tracé, marco mi ángulo. El ángulo puedes marcarlo aquí, pueden marcarlo aquí o pueden marcarlo aquí. No importa qué tan lejos lo marquen, el ángulo sigue midiendo lo mismo.
Ahora vamos a marcar este ángulo de 50 grados hacia abajo. Vamos a decidir de qué lado vamos a poner nuestro vértice. Ahora lo vamos a poner del lado izquierdo y vamos a empezar a contar del lado derecho. Aquí vamos a poner nuestro 0. Vamos a marcar nuestro ángulo hacia abajo para que vean que no tiene tampoco nada de dificultad. Colocamos nuestra línea exactamente que coincida con la que tenemos marcada y el punto central. Donde tenemos marcado nuestro 0, empezamos a contar 50, que aquí lo tenemos, 10, 20, 30, 40, 50. Aquí nos coincide con la medida de 130 grados, pero nos interesa de donde comenzamos a contar en el 0 al 50. Ya puse mi marca, hago la línea más o menos del mismo tamaño, que ya tenemos una, de donde está la flechita a la recta que marqué, a la nueva recta, ahí vamos a marcar nuestro ángulo.